Agradecida con Dios por una oportunidad más. Le pido a Dios que nos dé el gozo y nos dé la alegría y nos enseñe a disfrutar esta vida en Él. Eso también tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender a disfrutar esta vida en Cristo. Yo creo que es algo extraordinario, que todavía estoy lejos de ese disfrute pleno, pero le pido a Dios que me enseñe a gozar el tiempo de vida que Él me dé en esta tierra en Él, en su presencia. Y quiero aprender. Y parte de eso es ese tiempo en su palabra, porque sé que solamente voy a aprender a vivir la vida como Él quiere a través de su palabra. No hay otra forma, no hay otro método. El único que nos puede enseñar es el creador de todas las cosas, el autor de la vida. Es el único que nos puede enseñar a vivir la vida al máximo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 27. Y los versículos anteriores habíamos visto: bienaventurado el que haya la sabiduría. Y habíamos visto quién es la sabiduría, ¿no? Que es una persona, y esa persona es Cristo. Algo muy importante cuando leemos la Biblia es que la Biblia no se trata acerca de nosotros. La Biblia no es el protagonista, el centro de la Biblia no es el hombre, no es la mujer, es Cristo. Y para entender la Biblia tenemos que encontrar al autor en la Biblia, al protagonista en la Biblia, al centro de todas las cosas, y ese es Cristo. Y entonces encontramos que la sabiduría no es algo abstracto, sino es una persona, y esa persona es Cristo. Cristo es el árbol de vida. Cristo, el árbol de vida que estaba en el huerto, nos hablaba de Cristo. Toda la Biblia habla de Él. Y encontramos ese pasaje que estudiamos donde nuestra comunión con Él, con la sabiduría, con el árbol de la vida, es hermosa y nos llena de vida, nos llena de honra, nos da una protección completa y nos sumerge en la bendición que es haber encontrado ese árbol de vida. Pero aquí, a partir del 27, como que nos da un giro y nos extiende esa bendición. No dice, no te quedes ahí, ¿no? Porque a veces estamos tan sumergidas en nuestra relación con Dios y estamos apasionadas por Cristo y estamos apasionadas por su palabra, y de repente podemos caer en una situación en la que nos olvidamos del mundo exterior y nos enfocamos a Dios, y realmente la sabiduría verdadera, esa comunión con Cristo, se extiende esa bendición hacia todo el que nos rodea. Y de eso se tratan los siguientes versículos. El versículo 27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y si tú te fijas, en los siguientes versículos, voy a leerlos un poco salteados, vas a encontrar algo en común. El 27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. El 28 dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve. Luego el 29 dice: no intentes mal contra tu prójimo. Versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón. Versículo 31, no envidies al hombre injusto. ¿Encuentras algo en común? Yo encuentro: no te niegues, no digas a tu prójimo, no intentes mal, no tengas pleito, no envidies al hombre. Aquí nos da Dios unas instrucciones o unas negativas de cosas que no debemos hacer. Y dice la primera: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Obviamente cuando tuvieres poder para hacerlo. Hay gente que siempre habla de hacer el bien en cosas que no puede hacer, pero en los que sí podemos hacer el bien no lo hacemos. Alguna vez escuché una historia de una señora que decía: si yo fuera dueña del castillo de Chapultepec, lo vendería y lo daría a estas personas pobres tan necesitadas. Y le dice a su hijo: mamá, pero ahí tenemos unos cochinitos allá en el rancho que podemos matar
y podemos dárselo a la gente que está pobre, que está a nuestro alrededor. Y la mamá dijo, no, mijito, eso no, porque eso es lo único que tengo. Entonces dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. A veces podemos caer en decir, si yo tuviera, haría esto, si yo tuviera aquello, daría aquello, pero de lo que tenemos a veces podemos dar y no lo hacemos. Entonces vivimos a veces pues como una falacia, algo que no es real en nuestra relación con Dios, porque nuestra relación con Dios produce que nuestra vida sea una bendición. Es decir, la bendición de Dios, esa bienaventuranza, se extiende a través de nosotros hacia el mundo que nos rodea. Por eso dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Cuando no, pues no podemos, pero cuando sí, hay que hacerlo. ¿En qué se refiere a hacer el bien? Pues ser amable, ayudar a alguien cuando podemos cuando podemos servir a alguien, cuando podemos apoyar a alguien, tenemos que hacerlo. Y vamos a ir viendo más detalles a medida que avanzamos. Dice el versículo 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. A veces pasa que tenemos una cantidad de dinero o tenemos algo y dice nuestro prójimo nos lo pide y nos negamos teniendo la capacidad en ese momento de hacerlo. Sea alimento, sea vestido, sea dinero, sea un favor, lo podemos hacer ese día y no lo hacemos, lo hacemos mañana, la otra semana. Y eso no es agradable a Dios. Entonces, sea un pago de un sueldo, sea el pago de una deuda, tenemos que hacer el bien a quien es debido. Y va mucho más, ¿no? Cuando dice no niegues a hacer el bien a quien es debido, principalmente el Evangelio. Cuando nosotros no compartimos el Evangelio y Dios está abriendo puertas, si estamos viendo una necesidad y no lo hacemos, pues no es agradable a Dios. Porque el mayor bien que le podemos hacer a alguien es compartirle acerca del Evangelio. Y les digo, muchas veces nuestro prójimo tiene una necesidad, tenemos la capacidad y no lo hacemos o lo hacemos dar vueltas, pudiendo hacerlo en ese momento. Retenemos un bien que alguien necesita y eso no agrada a Dios. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Vamos a ver en Lucas, si abrimos nuestra Biblia en Lucas, capítulo 10, Dios nos da una ilustración que nos explica y nos clarifica quién es nuestro prójimo. Alguien le hizo esa pregunta cuando el Señor Jesús dijo que teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un religioso le preguntó al Señor para justificarse a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 29, Lucas 10:29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y a lo mejor tú te haces esta pregunta, porque aquí dice que no le digamos al prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. ¿Quién es nuestro prójimo? Esa pregunta ya se la habían hecho a Jesús. Y respondió Jesús así, versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba al camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele.
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí cambia la pregunta, el Señor Jesús. La pregunta había sido, ¿quién es mi prójimo? Pero ahora el Señor cambia la pregunta y dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? A veces preguntamos, ¿quién es nuestro prójimo? Y la pregunta se cambia. En otras palabras, yo tengo que actuar como prójimo. Prójimo viene de próximo, de cercano. Yo soy el que tengo. A veces estamos pensando como este religioso que hizo esta pregunta para taparse, para cubrirse. Pero la pregunta que hizo el Señor Jesús es, ¿quién es? ¿Quién fue el prójimo? Y la respuesta fue el que fue movido a misericordia. A veces estamos esperando al contrario. Vemos al prójimo a alguien que nos cae bien, que nos atiende, ¿verdad? Que nos parece una persona justa y correcta ante nuestros ojos. Y pensamos que solamente a esas personas es a las que tenemos que ayudar. Pero más bien el Señor nos está diciendo que nosotros debemos ser los prójimos. En lugar de estar esperando que otro sea nuestro prójimo, que otro nos ayude, que otro nos trate bien, que otro nos levante cuando caemos, nosotros tenemos que ser ese prójimo. Tenemos que ser movidos a misericordia. Y en todo esto vemos y hablamos y escuchamos el buen samaritano, y esa palabra la traemos, y el buen samaritano y el buen samaritano. ¿Y sabes quién es el buen samaritano? El buen samaritano, este buen samaritano que está aquí tipificado, es Cristo mismo. Porque Él, sin necesidad alguna, nos vio tiradas, lastimadas, moribundas, y sin necesidad de venir a esta tierra y de exponerse, porque este buen samaritano se expuso. Esa persona que estaba ahí tirada en ese lugar era un lugar donde había ladrones, era un lugar peligroso, y este buen samaritano no minimizó su propia vida con tal de ayudar a esta persona. Y fue lo que Jesucristo hizo por nosotras, sin necesidad. Y el samaritano, en la historia de Israel, los samaritanos y los judíos no podían verse, eran enemigos. Se aborrecían, no coincidían. Y los judíos no podían mezclarse con ellos, no se toleraban. Algo religioso, histórico en ellos. Eran totalmente bandos opuestos. Y aparentemente este judío fue por ese camino que era bastante peligroso y fue asaltado, fue golpeado, fue dejado medio muerto, y pasó gente de su propia nación, el sacerdote, el levita, que eran personas que tenían cierta importancia religiosa en ese entonces, que se les consideraba personas que deberían en teoría tener pues más misericordia por los demás, más valores, más temor de Dios, pero no hicieron nada. Y quizá no lo hicieron por el mismo temor a que sabían que era un camino muy peligroso y que si se detenían probablemente les fuera a pasar algo, o a lo mejor les pasó por la mente que era una trampa, ¿no? Que se había hecho el muerto y estaba ahí para que ellos se detuvieran y de repente salían otras personas a hacerles daño. Por cualquier razón no se arriesgaron. Cuidaron más su propia vida que la de este prójimo. Y el samaritano que en teoría eran enemigos, lo vio medio muerto, lo vio en necesidad, vio que iba a morir si no intervenía y decidió intervenir. Y eso mismo hizo Jesucristo. Y Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y Él quiere que seamos como Él. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Quién preguntó el Señor?